3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. El mundo del misterio vuelve a las ondas de Radio Nacional. Paco Bermúdez toma los mandos de nuestro mágico sonido. Saludos a todos los que seguís ahí. Gracias por ayudarnos a llenar este espacio en blanco ahora. Buen trabajo si estás escuchando en directo. Buena semana si nos escuchas a través del podcast. Saludos desde España a toda esa legión, miles, no sé la cifra exacta, un montón de gente que nos escucha desde fuera de las fronteras. Un placer que lo hagáis. Saludos desde España. 900-137-137 es nuestro teléfono. Vamos a seguir disfrutando de la radio y sus misterios tras esa cuarta introducción que ofrecen nuestros compañeros. Los encargados de ejercer la magia eran el gran mago, el faraón, y los sacerdotes. Pero la comunicación con los dioses estaba reservada al único mortal que poseía los poderes mágicos necesarios: el dios viviente, el faraón. Los templos eran una de las dos conexiones posibles entre el mundo real y el mundo de los dioses. La otra, evidentemente, eran las tumbas y los templos funerarios. Los rituales y las ceremonias mágicas había que realizarlas en un espacio donde pudiesen comunicarse con los dioses. Un lugar donde estos tuviesen su otro yo material para ser agasajados y venerados. Un templo egipcio no era un lugar donde los fieles iban a comunicarse o rezar con su Dios, como ocurre en una iglesia cristiana o una mezquita musulmana. Era la morada sagrada de los dioses. El acceso al templo estaba totalmente vedado al pueblo, que solo podía acceder al primer patio. El resto estaba reservado a los sacerdotes y, por supuesto, al faraón. Sacerdotes y ceremonias mágicas. Conozcamos algo más de estos misterios. ¿Me gusta la música? Me gusta mucho. Vale, casi para terminar en 5 minutitos porque estamos pillados de tiempo. ¿Quién es el que manejaba la magia? ¿Decías el sacerdotes? ¿El faraón es como el gran mago? Claro, sí, por un lado el faraón es el máximo representante de los dioses en la tierra. Él es el que realmente puede hacer ofrendas a los dioses. Los sacerdotes, si lo hacen, es en nombre del faraón. El faraón evidentemente no puede estar en todas partes haciendo ofrendas en cada uno de los templos a los diferentes dioses. Entonces son los sacerdotes los que en su nombre y en todos los ritos, cuando se hace algo, se hace en nombre del faraón. Es decir, el sacerdote queda relegado a ser un representante del faraón. El faraón está innatamente cargado de Eka. Hasta tal punto, hay por ejemplo una anécdota que me hace mucha gracia a mí, que expone muy bien esto. Es uno de sus oficiales una vez tocó a un faraón y se quedó asustado, porque tocar al faraón era como tocar una pila de alto voltaje. El faraón le dijo: no te preocupes, ordeno y mando que no te ocurra nada, y proclama así que puede verse libre de su propio poder. Y se libra. Y se libra, evidentemente. Vale. Y la magia llegaba al pueblo, a la gente normal, a los trabajadores, los que construyeron las pirámides. Si no la hicieron los extraterrestres, el resto de las pirámides, esas pequeñitas. Claro que llegaba. Por un lado, los sacerdotes se encargaban de hacer todas las ofrendas dentro del templo. Como bien decíais antes en la exposición, el pueblo llano, por decirlo así, solamente podía entrar en el patio externo, y detrás del templo a veces se esculpían orejas para que, donde estaba justamente el naos, el sancta sanctorum de los... Se ve eso en algún templo todavía, lo de las orejas y... Pues es curioso, porque allí iba la gente a exponer sus plegarias al dios. Había otra posibilidad, que es cuando se hacía la festividad del dios. Entonces, los ciertos tipos de sacerdotes, los guap, los puros, sacaban en procesión sobre una barca la estatua del dios, y la gente pues podía adorarle, podía pedirle cosas, y podía consultarle sobre todo tipo de cosas, pedirle oráculos de alguna manera. Y dentro del Sancta Sanctorum, no todos los sacerdotes, los guap, los puros, los portadores, por ejemplo, pese a que estuvieran purificados, no podían entrar en el Sancta Sanctorum. Ahí solamente podían entrar sacerdotes lectores, lo más alto de la jerarquía, los auténticos magos, que además sabían leer y estaban educados en la Casa de la Vida, los sacerdotes Sem, y por supuesto los sumos sacerdotes, aquellos que, y el segundo, por decirlo así, dentro de esta categoría de sacerdotes, que podían acercarse al dios
Dios y llevar a cabo todos los ritos, vestirle, darle las ofrendas, untarle, alimentarle con una imagen de la diosa Maat, alimentarle con la verdad, alimentar a un Dios con la verdad. La imagen es realmente metafórica, pero poética y preciosa. Súper bonita. Terminando, ¿y la magia funcionaba? La magia para ellos les funcionaba y de hecho fíjate que Egipto ha estado funcionando, pues prácticamente la religión egipcia ha estado funcionando hasta el siglo VI después de Cristo, cuando el santuario de Philae, el último de ellos, fue cerrado y desde luego, al menos para ellos, funcionaba y de alguna manera ellos se mantuvieron así. Si realmente la magia existe, yo creo que eso ya queda un poco en el corazón de cada uno, ¿no? Pero sí era curioso porque, por ejemplo, en Philae y en otros muchos templos, a mí me han contado que los sacerdotes cuando iban a dejarlo en manos de los cristianos, por ejemplo, mataban el templo, la magia del templo. Claro. Quitaban la cara, los rostros de los dioses a los cuales estaba dedicado el templo. Incluidos los protectores, evidentemente. Claro, y esa era la forma de quitarle la fuerza a la magia, ¿no? Efectivamente. Aún así, como decíamos antes, esa magia para muchos aún pervive y aún siguen yendo incluso nativos, tanto nativos como turistas, a buscar eso en la magia. Yo me imagino que, aunque el templo esté deconsagrado, por decirlo así, algo de la vibración, pues muchos pensarán que todavía perdura, ¿no? Si no en el recinto, en los alrededores. Tenemos que ir juntos a sentirlo, ¿vale? Hombre, está claro. Me gustará, nosotros seguramente a final de año vamos a Egipto. ¿Qué magia en el Antiguo Egipto? Forma de ponerse en contacto contigo, cómo conseguir el libro, cómo saber más. Y no sé si nos dejas un conjuro, dicho o no dicho, para que la magia nos acompañe. La magia buena siempre a todos. Hombre, mi conjuro es pues el de siempre. Yo creo que tanto en egipcio como en magia nórdica como en magia céltica, uno de paz, sobre todo de paz con uno mismo. Yo creo que cuando uno está en paz con uno mismo, está en paz con el resto y transmite esa paz. Yo creo que es lo mejor que se puede. Vale, ¿cómo conseguimos el libro Magia en el Antiguo Egipto? Pues el día 27 estará disponible en librerías. Es decir, uno lo puede pedir en su librería o en las grandes superficies también, como el AFNAC, el Corte Inglés. Las grandes superficies. Efectivamente. Forma de contacto contigo. Pues fácil. Si buscan Javier Arries, por ejemplo, en Facebook, será muy fácil que me encuentren. Tengo una página web también que es arries.es, y si les interesa el tema de Egipto específicamente, porque en el resto de la página pues hay desde vampiros hasta cosas de lo más peculiar, pero vamos, si quieren saber un poco más sobre el libro, arries.es/Egipto, y ahí pueden localizarme, mandarme correos, lo que quieran. Ha sido un placer estar contigo. Siempre es un placer estar con vosotros, siempre. Espero que repitamos pronto. Por supuesto, yo también. Nos vemos en Egipto, inshallah, si Dios quiere. Inshallah. Gracias. 3 y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias. Cambiamos el escenario, nos vamos dentro de un momentito a ver a Putin, pero antes algunas noticias. Los enigmas más importantes de nuestro planeta o de nuestra vida. Y la vida después de la vida sin duda es una de ellas. Y el mejor lugar para buscar respuestas es ese próximo congreso que se va a celebrar en Albacete. Nos vamos a poner en contacto con su organizador, Rafa Campillo. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues mira, por aquí ultimando ya los preparativos para el Congreso de octubre, como todos los años. Final de octubre, fecha, ¿no? Sí, el día 29 y 30 de octubre, el último fin de semana de octubre. 29 y 30 de octubre, vida después de la vida, el congreso más importante de que se realiza en España. ¿Desde hace cuántos años, Rafa? Pues empezamos en el año 2001, llevamos ya 15 años. 15 años. Exactamente. Sí. 15 años y con llenos casi absolutos, un montón de gente que llega de todas las partes de España, con algunos invitados de excepción, ¿verdad? Sí, bueno, pues vamos a nombrarlo rápidamente. Espera, y con otra característica, ayuda solidaria siempre, para el Padre Ángel y para otras obras de ayuda humanitaria en cualquier parte del mundo, es un poco las características de este congreso, y se encuentran respuestas a esas preguntas que todo el mundo se hace, Rafa. Yo creo que cada vez hay más respuestas, cada vez hay más pruebas, y sobre todo la ciencia cada vez más se implica en estos temas, entonces por eso es importante este congreso. Y por otras muchas razones. Invitados que van a ir este año, cuéntame. Bueno, pues como te decía, vamos a tener a nuestro compañero Miguel Pedrero, que estará en el Congreso, tenía ya ganas de verlo por aquí, por Albacete. También estará la doctora Luján Comas, que viene desde Barcelona, el doctor Miguel Ángel Pertierra, el doctor José Luis Cabuli, Mado Martínez, Susan Power, Miquel Lizarralde, Marilyn Rosner y Robert Haycoson, que dará un concierto la tarde del sábado, día 29. Y como tú decías, pues todo el dinero en esta ocasión irá para el Padre Ángel, sobre todo para los proyectos que tiene ahora mismo con los refugiados de Siria, ¿no? Que es un problema muy grave que tenemos ahí. Y olvidado.
Exactamente, es lo que te iba a decir. Como los medios de comunicación parece ser que no nos refrescan las noticias, pues parece ser que el problema se ha resuelto, pero no es así. El problema está ahí cada vez más grave. Cientos de miles de personas que están atascados ahí tratando de huir de esas guerras. Toda esa gente que van invitados, doctores, tienen respuestas a esas preguntas que nos hacemos de vida después de la vida, ¿verdad? Algunos, incluso como Marilyn Rosner, contactan con esos seres del más allá. Sí, eso es una de las cosas que a lo largo de estos congresos que hemos venido celebrando en los últimos años, pues más le gustan a todos los asistentes, la posibilidad de obtener algún mensaje de los seres queridos que se encuentran en otra dimensión. Y que bueno, y que pueden constatar que esos mensajes pues son mensajes objetivos que, por supuesto, en ningún momento Marilyn o en este caso Miquel conocen, y que bueno, pues a veces nos dejan a todos asombrados. Y tenemos una niña también invitada especial, ¿verdad? Bueno, el caso de una niña que hablamos. ¿Se puede hablar? ¿Se puede contar o me callo? Cuéntalo. No, cuéntalo tú. Y tú eres el jefe. Bueno, sí, hay una niña muy especial que por primera vez, la verdad es que nos hemos embarcado en una aventura, y es para ayudar a esta niña que sufre una enfermedad rara, de esas llamadas raras, que es la atrofia muscular espinal, y ella va a abanderar una campaña para ayudar a otros niños como ella, que no tienen la ayuda para poder solucionar esta enfermedad. Entonces, bueno, pues vamos a tener a María, que es el nombre de esta niña, y a su madre Laura, el domingo por la mañana, en un acto breve, corto, pero va a ser muy intenso. Os puedo asegurar que van a haber muchísimas sorpresas y que va a ser una maravilla conocer a esta niña, porque realmente os aseguro que es una niña muy, muy especial, un auténtico maestro. Lanzamos hace algún tiempo una campaña de un mensaje solidario a través de un número de teléfono, no sé si lo tienes a mano, para recordarlo. Espera, a todos nuestros oyentes, cuando lo lanzamos hubo un aluvión, se notó que lo habíamos contado. Queremos seguir ayudando a esta niña en ese trabajo de luchar contra esas enfermedades extrañas. Simplemente un mensajito con la palabra. Sí, ayuda a María al número 28099, muy sencillo. Ayuda a María, 28099. Vamos a tener, os puedo asegurar, que un montón de sorteos en el Congreso con respecto a esta campaña. Tenemos, bueno, pues Editorial Planeta nos ha dado una caja llena de libros, vamos a hacer lote de muchísimos libros, vamos a sortear viajes y esperemos culminar la campaña pues con una importante cantidad de dinero para ayudar a María y para ayudar a otros niños y niñas como ella. Ayuda a María, 28099, y el importe del mensaje, que no sé lo que es, 1 euro, 2 euros... 1,20 totalmente para esta campaña. Una niña que está condenada, como todos, a dejarnos prontito, ¿verdad? Desgraciadamente, sí. Y que os ha dado sorpresas como si fuera un alma antigua que está aquí de paso y a punto de terminar su camino por este planeta. Lo contaremos allí si la madre me da permiso, yo creo que sí, porque es una historia muy bonita, te la conté a ti, y esperemos contar también con la persona que dio ese mensaje que tú comentabas. Pues, y bueno, se me olvidó una cosa muy importante, vas a estar tú también, que creo que eres una persona ya muy ligada a este congreso, no solamente ligada, sino que eres uno de los responsables de que todos los años salga adelante. Así es que Miguel estarás con tu programa Espacio en Blanco, si Dios quiere. Si Dios quiere, ahí estaremos. Vamos a dar seguidita, poner un poquito de música y una página web de contacto. Todavía hay plazas, queremos veros en ese congreso. Hay un montón de respuestas, hay un montón de gente guapa con la que estar y para compartir ese fin de semana, y más cosas que contaremos. Un poquito de música y enseguida damos forma de contacto. Vida después de la vida.es, y ahí se pueden apuntar, ¿verdad? Ahí está todos los pasos que hay que seguir para hacer la inscripción. Son 50 euros, es el importe que estamos manteniendo desde los últimos años. Queremos que todo el mundo pueda asistir al Congreso, que el precio no es un impedimento, pero lo más importante, sobre todo, como tú decías, es que todo el dinero, absolutamente todo el dinero, después de pagar los gastos, va destinado al Padre Ángel y a otros proyectos de ayuda, en esta ocasión también para la campaña Ayuda a María, y eso es muy importante. Es una forma no solamente de hablar, sino de mostrar con actos, y con rebajas en trenes si vais, y en un montón, también. Eso que lo vean en la página web, ¿vale? Sí. www.vidadespuesdelavida.es. ¿Sí? ¿Qué querías decir, Rafa? Sí, simplemente lo que estabas comentando, que este año tenemos la novedad también de un descuento de Renfe del 30% para todos aquellos que vengáis a este congreso. Podéis hacer uso de él y bueno, pues es un descuento importante. Hay más de 700 personas apuntadas, pero queremos llenarlo, necesitamos llenarlo, y ahí os queremos ver. Rafa, gracias por tu trabajo, seguiremos recordándolo, y no os perdáis conocer a María. Ayuda a María, un mensajito con ese texto, Ayuda a María, 28099. Gracias, Rafa, te veo prontito. Siempre gracias a ti, Miguel, y a todos los oyentes. A ti. Buenas siempre. Noches. Hasta prontito. Hasta luego. Hay una realidad que no vemos.
Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hola, soy Irma de Málaga y mando saludos desde Krabi, Tailandia, al programa Espacio en Blanco. Tres y 22, 2 y 22 en las Islas Canarias. Ahí está la cita, esa cita que tenemos, la próxima cita del Espacio en Blanco en Albacete. Y ahora nos vamos a la actualidad. Hemos cambiado todo nuestro escenario un poco y queremos contaros algo que seguramente desconocéis. Tras esa introducción os presento a nuestro siguiente invitado y al personaje. Considerado por muchos como el hombre más poderoso del mundo, Putin es un personaje fundamental en la política reciente. Se ha convertido en el hombre fuerte por excelencia de Rusia y lidera un importante bloque de naciones en la región de Asia Central. Putin en Internet es ya una especie de mito. Quizás sea debido a su pasado en la KGB, de la que se retiró con el grado de teniente. Pero hay muchas cosas que desconocemos de él. Por ejemplo, que nació y creció en un departamento comunal compartido por 3 familias en San Petersburgo. Allí se divertía cazando ratas. Proveniente de una familia de origen humilde, Putin se graduó con honores en la carrera de Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, tras lo cual ingresó en el servicio de espionaje del KGB, siendo destinado como agente en Dresde, Alemania Oriental. Su abuelo era chef de Vladimir Lenin, líder de la Revolución Rusa de 1917. Y también cocinó para Joseph Stalin, que gobernó la Unión Soviética entre 1922 y 1952. Es cinturón negro en judo desde los 18 años y practica habitualmente distintas artes marciales a las que considera una filosofía de vida. Es amante de las novelas de espías. Lo que más me asombra es cómo el esfuerzo de un solo hombre puede conseguir en lo que los ejércitos enteros no pudieron, dijo en alguna oportunidad acerca del género. Fue espía de la KGB, el servicio secreto soviético, y en la década de 1980 su tarea principal era reclutar agentes para que espiaran en los países occidentales. Estos son los datos. El mito habla de multitud de imágenes y teorías que circulan en la red, donde se dice que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es inmortal o un viajero del tiempo. Conozcamos algo más de este personaje de la mano de nuestro nuevo invitado. Un invitado al que ya saludamos, Francisco Guirao. Buenas noches, ¿cómo estás? Don Miguel Blanco, pues me encuentro en la difícil situación de describir cómo es estar aquí en el Espacio en Blanco, por fin. Un espacio y con un maestro de la radio en España que he escuchado durante tantos años. O sea que encantado, no puedo decirlo de otra forma. Compañero periodista, compañero, como se nota que eres de radio también, ¿eh? Bueno, para mí siempre lo he dicho y me da igual los otros medios que he trabajado. Quiero decir, me da igual en el sentido de que lo tengo muy claro. Para mí la radio es el medio, sin duda. Periodista cántabro, haces cosas para Cantabria, ¿no? Sí, así es. Estoy dirigiendo ahora mismo el medio de comunicación Ahora Cantabria, pero bueno, allí he dirigido programas de televisión, de radio y en Telebahía. Ahí estamos, sí, Telebahía, bueno, Canal 8 también, unas cuantas cosas. Ya has escrito un libro que se llama Putin Down. Antes de esto, bueno, primero decir que cualquier cosa, yo no me hago responsable de lo que cuentes.
él es el único responsable de... Porque cualquiera se mete con Putin. En el libro dices, para preservar la paz mundial él debe morir. Pero es una novela, ¿no? Es una novela y además es lo que llaman los americanos o los ingleses el tagline. Es lo que se supone que mantienen los servicios secretos y los gobiernos británico y americano. Para preservar la paz mundial, él debe morir. No es la idea de la novela, no es la idea del libro. ¿Ah? ¿Es verdad eso? No, es lo que los servicios británicos y gobiernos americanos y británicos lo mantienen en la novela. Vale. Entonces déjame que te pregunte antes otra cosa. ¿Tuviste, no sé si la oportunidad, fuiste testigo presencial del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en el año 2001? Sí. ¿Estabas allí? Sí, estaba allí. ¿Y lo viste? ¿En directo? Y de hecho subí unas horas antes a la torre visitable, sí. Increíble, ¿no? Pues sí, yo siempre cuento que, y probablemente, fíjate, marca una generación, marca el inicio de un siglo, marca una generación, como he dicho, probablemente no estaría escribiendo estos libros o dedicándome a estas cosas si no hubiese estado allí. Y sí, siempre cuento que a mí me sorprendió el paisaje humano. Siempre hablamos de Estados Unidos y especialmente Nueva York como de una ciudad en la que cada uno va a lo suyo. Ajá. Y no deja de tener parte de verdad de eso, pero el despliegue humano y humanitario que yo vi, totalmente sincero y directo al corazón y a la entraña de la gente, quiero decir, suele pasar cuando pasan este tipo, porque ¿quién nos va a decir a nosotros los españoles con tema de atentados, verdad? Pero verlo tan de cerca, de manera tan inesperada, tan fortuita y tan desgarradora, me marcó bastante, a nivel humano, como digo. Ya. 13:27, 28, 12:28 en las Islas Canarias. Enseguida vamos a hablar de Putin, responsable solamente él. Déjame que recordemos una cosita aquí en la casa. Tengo una manada de mujeres aquí y no hay ninguna en ningún lado. Esta semana hablamos de las zapatillas de ballet de Noel Stringfield. No te esperábamos. De la obra Sakuntala del poeta indio Kalidasa. Recuerda que nuestro huésped debe ser recibido con los debidos honores. De la poesía del serbio Vasco Popa. Jardines en el bolsillo. Y de nuestras mejores portadas, un libro de Daniel Gil en el que la palabra se inspira en la imagen. Con Pilar Martín. Los lunes a las 5 de la madrugada, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Existe el miedo a lo desconocido. Pero el mundo no desaparece cuando cierras los ojos. Ábrete al misterio con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y con Francisco Guirao esta noche aquí con nosotros. Yo le llamo Pedro de vez en cuando, no sé por qué. Pero eso es porque hay confianza, hombre. Debe ser. Vas a tener que volver porque no sé si nos va a dar tiempo que nos cuentes todo lo que a mí me gustaría. Putin es un personaje muy desconocido para nosotros, ¿no? Contábamos en esa introducción, vamos a la niñez si te parece, que nació en San Petersburgo, vivía en un sitio con 3 familias, sí. Cazaba ratas, tiene una vida extraña de pequeñito. Tiene una vida sobre todo desconocida, que va a ser una constante a lo largo de toda su vida, y es lo que nos va a permitir esos agujeros, tener todos los mitos que hay sobre él. Yo creo que no hay en la esfera actual internacional un mandatario, un estadista en activo con tanto pasado oscuro. Oscuro no necesariamente malo o negativo, pero desconocido, básicamente ignoto, desconocido, ignorado. Y entonces eso permite, pues lo que te digo, meter ese tipo de cosas, ¿no? Hemos oído incluso algo que es cierto en la introducción, que se comenta en internet, lo de que podría ser un crononauta, o incluso... Hay montones de fotografías de cualquiera de nuestros oyentes que ahora pinche internet y vea fotos de él del siglo pasado, de montones de tiempo, como si hubiera ido pasando un tipo súper parecido. Sí, tú pones en Google Putin viajero del tiempo, no es algo que aparezca en la novela, pero es verdad que cuando te lees todo de Putin, pues lo conoces. Y aparecen 3 fotos de 3 soldados distintos que son clavados a él. Bueno, hay formas de demostrarlo. Yo no es que sea escéptico tampoco en depende de qué temas, pero sí que es verdad que yo creo que solo podríamos circunscribir a lo que se podría llamar algo así como serendipia gráfica. Yeah. Porque es verdad que el tipo de Putin es un tipo eslavo, físico me refiero, relativamente común y bueno, al margen de del origen de esas fotografías que habría que verificar, ¿no? Sí. Que habría que verificar, porque lo que sí que es cierto es que hay fotos, no muchas, de hecho recuerdo 1 o 2 de él, no de adolescente, sino de preadolescente, en la pubertad. Y las hay, y corresponden a la época que tienen que corresponder, que son los años, principios de los años 60. O sea que, no sé, vale. Se podría montar. Dejemos ese asunto, a veces leyendas de internet. Pero ¿cómo fue su vida de pequeñito? Cuéntame algún detalle.
Hay un politólogo que se llama Stanislav Belkowski, no demasiado tendente a glosar positivamente las virtudes del personaje, que dice que la ausencia de amor familiar en el entorno de Putin es lo que nos da el personaje, tal y como le conocemos. Ausencia de amor. La ausencia de amor familiar. El personaje tal y como le conocemos, es decir, no hace falta que le describamos ahora, todos sabemos quién es y cómo se comporta en la actualidad Vladimir Putin como presidente de Rusia. Él es verdad que pierde a 2 hermanos, es verdad que está en la más absoluta miseria, pero también es verdad que hay cosas que no se entienden demasiado bien, porque también se ha comentado en la introducción que hay esa semileyenda, que yo sepa, no recuerdo, yo creo que él no lo ha confirmado nunca, lo de que su abuelo fue cocinero de Lenin y de Stalin, o creo que había una entrevista en la página del Kremlin que sí lo decía. Bueno, en cualquier caso, tampoco hay una especie de salto de miseria, porque luego cuando a él le destinan a Dresde, eso era un destino, y eso sí está en la novela, bastante perita en dulce. O sea, a Dresde no iba cualquier recién ingresado en la KGB. A Alemania Oriental iba gente de confianza y en general hijos, podrían ser agentes jóvenes, pero hijos de altos cargos del régimen soviético. Y entonces hay como ese extraño salto de pobreza en lo que es la infancia, de miseria, porque es verdad que fueron, y de hecho incluso este hombre, Belkowski, mantiene que a Putin le separaron de sus padres originales. Su madre tuvo un problema de salud terrible y bueno, le separaron de los padres originales y le dieron en adopción a otra familia. Pero bueno, el caso es que bueno, sus padres mueren y su madre muere, de hecho, bastante mayor, era a finales del año 98, me parece. Entonces, hay esa dicotomía extraña, es decir, es una familia generalmente de extracción humilde, o no lo es, porque si tenía esas relaciones con prebostes, como con pilares del comunismo en el mundo, como son Lenin y Stalin, y luego le dan ese destino que no era en absoluto fácil de conseguir, ¿por qué tiene esa infancia? ¿Por qué es un niño absolutamente anónimo, pero un niño absolutamente cualquiera? Es que no hay nada de Putin de esa época. Sabemos que vivía ahí, en esos departamentos de Leningrado, San Petersburgo, y poco más. Y vuelve a aparecer en el certificado de licenciado en Derecho en la Universidad de San Petersburgo. ¿Y luego la KGB? Y luego la KGB. De hecho, podemos suponer que fue reclutado por la KGB en la universidad. Es muy probable que fuese reclutado por la KGB de la universidad, que ya le viese aptitudes. Ya. Perdona que te corte. Vas a tener que venir porque, tío, hay muchas cosas que contar de él. De repente en la KGB se hace un maestro de artes marciales y sale esa imagen de tipo duro, de tipo... Él antes, vamos a ver, él es un hombre que siempre ha tenido bastante culto al cuerpo y se ve por su disciplina y se ve porque no solo es cinturón negro de judo, sino que gana campeonatos. Gana campeonatos en su ciudad natal, en San Petersburgo, llega a quedar primero, yo creo que fue con 18 años, con lo que queda primero, y ves, o sea, es ese tipo anónimo que aparece cuando puede quedar algún tipo, quiero decir, en cualquiera, cuando puede quedar algún tipo de rastro, cuando hay un diploma, hay una foto en un periódico local que campeona, ahí es cuando aparece Putin. Solo y exclusivamente. Y yo creo que es una cosa que quizá no cuando tiene 18 años, pero que después ya sí busca, porque pasa a ser efectivamente espía. Pasa a ser efectivamente, como se sabe, como es sabido, pasa a ser espía en la Alemania Oriental, tiene misiones y está destinado en Dresde, está destinado también en el Berlín. En la novela, por cierto, hay un pasaje en el que nos metemos a mediados de los 80 en un Trabant. ¿Qué es eso? Un coche del bloque soviético, a hacer una vigilancia, bueno, pues cómo está haciendo una vigilancia el joven Putin espía, y claro, todo eso se detiene de manera totalmente abrupta y el mundo cambia cuando cae el muro de Berlín. Tengo que dar unos cuantos saltos a lo que teníamos pensado. ¿Cómo de repente alguien con ese pasado un tanto oscuro llega a ser presidente de una de las naciones más poderosas del mundo y ahora mismo que vuelven otra vez a tener tanta hegemonía como han tenido en el pasado o quieren tenerla? Es la pregunta. ¿Qué pasa ahí? Es la pregunta, Miguel. Es la pregunta. O sea, ver el currículum público de este hombre a partir de cuando deja de ser una especie de jefe de gabinete del alcalde de San Petersburgo en el 96 es impresionante. O sea, cae el muro de Berlín
vuelve a la universidad, donde es una especie de ayudante del rector, con el que tenía grandes relaciones, y enseguida se hace, como te digo, como un alto cargo del ayuntamiento de San Petersburgo, con el alcalde Anatoly Sobchak. Es en el 96 cuando Sobchak pierde las elecciones, cuando le llaman a Moscú, le llaman al FSB, uno de los dos sustitutos del KGB. El KGB, a raíz de la caída de la URSS, se divide en el FSB, digámoslo así, vigilancia o inteligencia interior, y el SRV, que es la exterior, algo así como el FBI y la CIA en Estados Unidos. Bien, le llaman al FSB. En cuestión de 2 años, ese hombre es director del FSB. En 2 años. ¿Qué pasaría, qué haría, no? Para conseguirlo. De hecho, para mí, puestos a teorizar, es más misterioso qué haría para en 2 años ser director del FSB que qué hace para en 1 año ser primer ministro, nombrado primer ministro por Yeltsin. Yeah. Porque los servicios prestados desde el FSB a Yeltsin, si uno indaga la hemeroteca, son bastante evidentes. Pero es verdad que, claro, en 2 años pasa de ser un hombre que entra a tener un departamento a ser el máximo dirigente de la inteligencia interior del país. A mí me consta que nos escuchan muchas inteligencias en este país y en otros países, así que cuidado con lo que dices. No. Vale. Quiero decir que el personaje, y eso lo tengo muy claro, el personaje tiene multitud de virtudes, y no es por lo que acabas de decir, o sea, el hombre tiene un tesón impresionante, es profundamente inteligente, es un patriota, ama a su país, y yo creo que lo ha demostrado profundamente, se preocupa por la gente de su país. Lo que pasa es que les ha hecho renacer todo ese orgullo patrio que quizá habían perdido con otros presidentes, ¿no? Es que casa, el carácter de Vladimir Vladimirovich Putin casa totalmente con lo que es el carácter ruso forjado casi desde que empezaron los principados del Rus de Kiev, o sea, desde los albores del año 1000, cuando se podría trazar el primer origen de la Rusia, o de lo que luego fueron las Rusias, casa totalmente con esa amenaza permanente del exterior, con esas grandes extensiones de tierra que hay que defender, con esas anexiones necesarias para crear cinturones de seguridad, y con esa permanente venta de la amenaza exterior para también, lógicamente, y eso no es exclusivo de Rusia ni de Putin, disimular problemas interiores. Eso es evidente que lo hacen muchos, y lo han hecho toda la historia muchos gobernantes. ¿Está casado? ¿Tiene hijas? Estuvo casado hasta que se divorció hace 2-3 años. Lyudmila Putin. Y tiene hijas, y tiene 2 hijas. Y 2 perros que son su adoración. Sí, y le gustan esos temas misteriosos. Hay quien dice que sí le gustan las novelas de espías, pero también dicen que está metido en este tipo de historias muy profundamente ocultistas, etcétera. No sé si tienes datos. Yo no tengo datos de eso. Lo que sí te puedo decir que su carácter es profundamente pragmático. Entonces, si me tuviese que aventurar, yo diría que tendría un carácter y de interesarse por esos temas profundamente escéptico. Es religioso, Es un hombre que se le ve religioso en el sentido de la religión ortodoxa, lógicamente, que es la que defiende porque es la que ve como propia de su país. Y entonces, como todos los elementos propios de su país y de la cultura de su país, los defiende a muerte, lógicamente. De llegar a presidente. Retomo lo que te decía antes. Sí. Vamos a principios del año 99. Yeltsin está totalmente acosado, pero totalmente acosado incluso por escándalos económicos para los que se desplaza una fiscal suiza a investigar, porque hay bancos suizos de por medio. El fiscal general se pone como objetivo, Skuratov, se pone como objetivo Yeltsin. Machacarle. Sí, literalmente. Sí. Fíjate qué curioso que a principios del año 99 sale una grabación de Skuratov con 2 chicas en una habitación y le cuesta el cargo. Ahí deben de jugar duro, los espías, ¿no? Sí, lo que pasa es que imagínate, no lo saca un periódico, es decir, lo sacan los medios, pero esa grabación es responsabilidad del FSB, del que era máximo dirigente Vladimir Putin. Eso a principios del 99. En agosto del 99, 7 meses después, Yeltsin le hace primer ministro. Y ahí es cuando empieza todo el problema de Chechenia. Un problema gordo de Chechenia. De hecho, en agosto le hace primer ministro y en septiembre viene el terrible atentado que cambia absolutamente todo por aquella época. 200 muertos entre Moscú, San Petersburgo y Volgodonsk.
y a partir de ahí cambia el rostro de Putin. ¿Sabes lo que pasa? Que con estos atentados, por ejemplo, se ha dicho de todo. Es decir, pues alguien que puede estar dispuesto a todo, pues ¿han sido los chechenos o quién ha sido? La versión oficial rusa, lógicamente, es que fueron terroristas chechenos. Pero el caso es que eso fue la excusa perfecta para invadir Chechenia. ¿Qué pasó? Que en un movimiento... Yeltsin, lógicamente, imagínate el desgaste que tendría. Aparte de, bueno, que ya era el Yeltsin de todos los tambaleos... Le daba mucho a la botella. Efectivamente. Todo lo contrario, por cierto, que Vladimir Putin. No bebe. Bebía cerveza cuando estaba en Alemania, pero ahora dicen que es abstemio. Ya. Vamos a dejar eso para otro segunda época o etapa del programa que vamos a hacer contigo. En tu novela, de repente, has sacado un montón de cosas que tú habías escrito que eran anticipación de sucesos que han ocurrido. Atentado en Bruselas con el mismo explosivo, ascenso y cumbre de Putin de agente de KGB a presidente del país, vuelo MH17 holandés en Ucrania derribado por un sistema de misiles. ¿Todo eso lo cuentas en la novela? Sí. ¿Tú también tienes poderes? No. ¿Y te han venido por ahí y lo has contado? Esto, ¿sabes lo que yo creo que es, salvando totalmente las distancias? Lo que yo llamo el efecto Verne. Totalmente a las distancias, salvándolas, Sí. Es anticipación informada. Es decir, si yo sé que en ese lugar, en ese Donetsk, en ese oblast de Ucrania, hay una batería de misiles concreta, un buque M2E, denominación OTAN, SA-17 Grizzly, con misiles en 9M317, y no otro, el avión que sale de Holanda y que derriba por error, no se sabe si ucranianos o prorrusos o quién, tiene que ser esa batería y no otra. Y entonces esa batería se menciona, claro, hace unos meses viene el equipo de investigación holandés y dice, pues ha sido esta batería rusa. Pero claro, porque estaban esas baterías ahí. Es como, por ejemplo, otra cosa que se menciona de pasada el asunto del ébola, que estaba muy de actualidad en 2014. Es que es muy curioso. Por ejemplo, te pregunto, Miguel, para aquella época, más o menos, no tengo el dato actualizado, pero por aquella época el ébola había matado en total, que se supiese, y son datos de la OMS, ¿vale? 4.000 personas en total. ¿Sabes cuántas mata la tuberculosis según datos de la OMS cada día? Seguramente muchas más, ¿no? Parecido. El dato es parecido. ¿Al día? Al día. Y en cambio, a finales de 2015, la OMS anuncia que va a comprar no menos de 200.000 vacunas. Solo la OMS, el ébola, solo la OMS y solo en 2015. Entonces, sin entrar en conspiranoicas, o sea, es decir, con teorías conspiranoicas, si el día de mañana alguien descubre un escándalo sobre el ébola relacionado con la OMS y con tal, pues esto será conocimiento, anticipación informada, no será que tengo poderes. ¿Sabes? También sacas acusación formal a Putin del asesinato de Litvinenko. Bueno, eso es tremendo, ese caso también, ¿no? El polonio, sí. Claro. Y es que, sí, y además, bueno, siempre se habla de Litvinenko, pero está Politkovskaya, la periodista también. Aquí hay una cosa que es clave en la historia de Putin y en la historia de Rusia reciente, que es Chechenia. Estas dos personas hablaron y revelaron cosas, ciertas o no, en contra de los intereses del régimen ruso y de la oficialidad rusa sobre Chechenia. Y en el lapso de un mes, las dos personas mueren asesinadas. A los ingleses no le cabe duda quién fue. Ni le cabe duda quién fue, en el caso, por ejemplo, de Litvinenko. Acusan directamente y se ha acusado directamente, por ejemplo, a alguien que luego se le hizo para protegerle, diputado de la Duma rusa. ¿Para protegerle? Bueno, dicen que para protegerle, claro. Si uno es diputado, ya sabemos aquí lo que son los aforados, y bueno, que a mí no me intervengas en mi política, que este señor es diputado y tal. Lugo Boy, sí. Lo está diciendo él, no nosotros. No, que quiero decir que yo estoy repostando. No, vamos a ver, que no me pongo nervioso, que estoy así balbuceando un poco. No. Quiero decir que estoy reportando lo que dicen los ingleses y lo que se ha escrito, están en todos los sitios. Entonces, ese polonio, bueno, pues está ahí. Y lo que es histórico es que Litvinenko, teniente coronel de la KGB, acusó directamente sus últimas palabras directamente a Vladimir Putin. ¿Lo hizo él o no lo hizo él? Tenemos que irnos a otro sitio, tengo que cortarte. Putin Down, para preservar la paz mundial, él debe morir, una novela escrita por nuestro invitado Francisco Guirao, que yo os aconsejo que leáis, y luego vuelves otra vez al programa y hablamos de más cosas de Putin. Claro que sí. Pero tú eres el responsable de lo que cuentes. Totalmente, siempre. Forma de contacto contigo. Yo creo que lo mejor es Twitter.
Francisco J. Girao, y ahí estoy para lo que todo el mundo quiera, por supuesto. Ha sido un placer que hayas estado en el programa. Discúlpame que no teníamos tanto tiempo como me hubiera gustado, pero te espero en breve. Damos un poquito de tiempo para que lean la novela. ¿Cómo se consigue? ¿Fácil? Es muy fácil. Si alguien tiene un móvil en la mano, en Amazon, pones Putin Down y te aparece, o si lo quieres leer en el móvil, en Google Play también la tienes en versión ebook. Muy recomendable, no os la perdáis. Gracias por haber estado con nosotros, compañero. Espero volver a verte en el Espacio en Blanco. Gracias, mexicana. Guay. Seguimos viéndonos. Gracias, Miguel. Un placer. 3:47, 2:47 en las Islas Canarias. Teníamos una cita, hasta ahí os llevamos para algo que está ocurriendo ahora. Una parte de Roma. Vamos a hablar con Pascual Jiménez del Castillo. Buenas noches, Pascual. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien. Qué placer que estés en el programa. No, el placer es mío, que me llames tu maestro, como siempre. Déjame que cuente a nuestros oyentes. Con Pascual estamos teniendo desde hace tiempo una relación. Primero es oyente nuestro, cosa que le da ese, bueno, es un tipo inteligente. Es arqueólogo, es investigador y coordinador. Eso lo tienes que decir tú. ¿De la concejalía de...? Bueno, parecemos una concejalía del siglo XIX, de estas plenipotenciarias que te daban muchas titulaciones, pero realmente quien organiza es la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico, porque entre otras cosas luego somos empleo, comercio, industria, consumo. Bueno, pues esa concejalía que hace muchas cosas, Pascual es el coordinador y desde hace tiempo nos viene tentando con hacer un programa allí. Te he dicho que, bueno, te lo he prometido casi, iremos a hacer un programa porque Arroyomolinos es curioso, tiene mucha más. Fíjate que es un pueblito cercano a Madrid, además hay ahí una fastuosa, gigantesca, no vamos a nombrar, de esta atracción que moderna, ¿no? Sí, un centro comercial. No vamos a decir cuál, pero al lado está la historia enterrada y vosotros la estáis desenterrando, ¿no? Sí, desde que hemos entrado en el ayuntamiento, uno de nuestros puntos álgidos ha sido que creemos que sobre todo pueblos como Arroyomolinos que han estado viviendo y con la crisis con la burbuja inmobiliaria, la especulación urbanística, pues tienen que reinventarse. Uh-huh. Y en el caso de Arroyomolinos, pues queremos que ese motor de cambio de sistema productivo, por llamarlo así, sea el turismo cultural. Y en el caso de Arroyomolinos es que tenemos el agente, que es el patrimonio histórico y arqueológico, lo tenemos. Entonces, junto con el medio ambiental, porque tenemos Parque del Guadarrama, pues es que tenemos todo para ser un pueblo privilegiado. A veces hace falta, Pascual, eso, savia nueva para poner en valor las cosas que tienen nuestros pueblos, que son increíbles, ¿verdad? Sí, sobre todo porque yo creo que la historia está para protegerla, ¿no? Y cuidarlo, no olvidar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. ¿Y qué queremos para nuestro futuro? ¿Sabes? Para nuestras generaciones futuras, ¿qué queremos dejarles? Si realmente queremos dejarle un erial que no hace nada o queremos dejarle algo chulo, vamos. ¿Cómo se nota que eres un tío grande e inteligente? Dime una cosa, avánzame antes de que vayamos a hacer el programa allí. ¿Qué patrimonio antiguo tiene Arroyomolinos, histórico? Bueno, pues sobre todo la gente nos conocerá porque tenemos un castillo bajo medieval. Digo castillo y lo remarco porque durante mucho tiempo se ha defendido que era un torreón, pero las excavaciones que hubo en su día sacaron una planta de un castillo bajo medieval de transición al Renacimiento. Entonces, lo que estamos haciendo desde la concejalía ahora es sacar planes directores que aborden su excavación y su puesta en valor, porque lo tenemos allí y hay algunos vecinos, por así decirlo, un poco guarretes, pues que suelen llenarlo de basura, llevan el perro a hacer sus necesidades. Yeah. Y bueno, la verdad es que el patrimonio está para cuidarla, no para dejarlo así. Luego tenemos también una serie de molinos harineros que debido al paso del tiempo y que no ha habido un buen mantenimiento y puesta en valor, pues se nos están colapsando y hay algunos daños graves. Pero bueno, también vamos a abordar su puesta en valor, vamos a iniciar sus excavaciones y estos molinos son del siglo XVI. Luego también tenemos sobre todo yacimientos arqueológicos riquísimos, sobre todo de época romana, bajo imperial y alto imperial. Tenemos villas romanas pequeñitas, algo así, bueno, viene a ser lo que se llama como vicus, que son pequeños abastecimientos, de una economía de autoabastecimiento, y luego tenemos una inmensa necrópolis que va a dar muchas sorpresas en el futuro. ¿Qué me dices? Porque sí, tenemos un mausoleo romano que ya, yo creo que hará ya, Miguel, hace 8 años que me entrevistaste cuando denuncié cómo estaba aquello, y bueno, pues ahora lo primero que hemos hecho ha sido encargar un informe
para ver cómo podemos poner en valor eso, porque creemos que tenemos algo genial, maravilloso, con el que no cuenta, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, algo único. Entonces hemos abordado su estudio. Este fin de semana además estamos haciendo un congreso internacional sobre arqueología romana y puesta a valor en el ámbito rural, donde se hablará de este mausoleo de Arroyomolinos y de la comarca de la Sagra madrileña. Qué chulo, poniendo en valor, primero sacando la historia a la luz de nuevo y poniendo en valor eso que tenemos ahí, patrimonio riquísimo que tiene este país. Sí, es que si no, quiero decir, no, uno no puede variar sus principios y yo, antes de tener responsabilidades, siempre me he dedicado pues a denunciar lo que pasaba en mi pueblo, con la arqueología, tal. Entonces, ahora que tengo responsabilidades, debo ser el primero en dejarme la piel por poner todo esto en valor. Sí, señor. Y ahí estamos apoyándote, en la medida que podemos. Pero de todo ello, Pascual, si te parece, hablaremos cuando vayamos por ahí, ¿te parece? Sí, por supuesto. Vamos, encantado. Hoy simplemente queremos, esbozar que ya habéis empezado esas fiestas romanas que habéis lanzado, ¿no? 17 y 18 de septiembre, Arroyomolinos celebra su primera feria romana. Sí, eso es. Hemos hecho con esta feria cerramos un ciclo que se inició allá por el mes de abril. Iniciamos unas recreaciones históricas y un mercado histórico medieval. Continuamos posteriormente con otro evento que tuvo repercusión a medias. Fue la única concentración de tercios españoles de época del Siglo de Oro, y junto con un internacional que se hizo en Huesca. Uh-huh. Y también hicimos un mercado del Siglo de Oro. Y ahora cerramos con una feria romana. Todo tiene su porqué, y es porque intentamos poner en valor ciertos el patrimonio del municipio, vinculando, pues en el caso de la Edad Media con su castillo, uh-huh. En el caso del Siglo de Oro, pues el homenaje a nuestro gran Miguel de Cervantes y al gran Inca Garcilaso de la Vega, y junto a los molinos, porque en esa época es cuanto más productividad tuvieron. Y ahora con Roma, pues lo que hacemos es la parte divertida, que la parte que la gente va a disfrutar muchísimo, que es la recreación histórica y el mercado, y además hacemos el congreso histórico, un congreso internacional, para que la gente conozca que en Arroyomolinos hay patrimonio y cómo podemos poner en valor esos yacimientos romanos. Aquí estamos dando ya la noticia. No podemos hablar del sábado ya, porque acabado el domingo tenéis a las 10 ofrenda a los dioses, a las 11:30 demostración de combate. ¿Van vestidos de legionarios? Hombre, por supuesto, hemos traído arena para hacer una arena romana donde luchen los gladiadores. Y por supuesto, pues será un círculo, estará hecho, la gente podrá ir a ver cómo se combatía en la antigua Roma, cómo eran los legionarios, el tipo de espada que usaban, los diferentes tipos de legionarios. ¿Y la artillería romana a la una, que pone aquí demostración de artillería romana que llevaban? Sí, hemos traído un onagra y una catapulta. Una catapulta no la vamos a poder lanzar, pero está preparada para lanzar, y además hemos traído un escorpión que es capaz de lanzar lanzas de 2 metros de altura, pues te puedes imaginar a dónde. Entonces, también van a traer la gente con la que lo hacemos, han traído una serie de arqueros y van a hacer demostraciones de tiro con arco de las legiones romanas. Qué chulo. Ofrenda a los dioses a las 4:30, a ver si me da tiempo para llegar, alistarse a la legión para niños, demostración de artillería, y a las 8, ofrenda a los dioses de nuevo, para las 8:30 terminar con la feria romana. A nuestros oyentes, todavía tenéis tiempo mañana para ir a este Arroyomolinos. Seguramente se alargue, no será justo a las 8:30. Pues ahí está el aviso para que se puedan todavía pasar a conocer estas, ¿lo llamas Fastis? Fasti Romani, la fiesta de los romanos. La fiesta de los romanos. Pascual Jiménez del Castillo, haciendo esa invitación, primero tratando de sacar a la luz esa historia que tenemos en nuestros pueblos, a veces desconocida, poniéndola en valor, y este sábado y mañana domingo hoy, esa fiesta romana. ¿Forma de contacto? ¿Algún dato más que puedan ver nuestros oyentes? No, pues en principio carretera de Extremadura, de líneas de autobuses la 496 y 498 desde Madrid, pero vamos, que estamos a 15 minutos de Madrid Centro. Y nada, y el que quiera venir será bienvenido. Además, intentamos que estos talleres participen niños, porque la historia debe ser divertida, si no... Sí, señor. Pascual, enhorabuena, gracias por tu trabajo. Dentro de poquito estamos en contacto para hacer ese programa de ahí, que nos encantará, y que nos descubras esas maravillas de la historia que hay ahí escondidas en Arroyomolinos. A vosotros, Miguel, a vosotros. Fuerte abrazo, gracias.
Igualmente. Hasta prontito. Hola, buenas madrugadas, son las, ¿no? Seguimos en las redes sociales y a partir de hoy, que arrancamos ya la nueva temporada, vamos a estar únicamente presentes en nuestra página en el Facebook, que sabéis que es eBlanco Radio. De la misma manera que en Twitter, también @eBlancoRadio, ahí nos encontráis. Esa es la forma fácil de encontrarnos, ¿no? Fácil y directa. Sí estamos pidiendo, porque ha sido curioso durante este verano que hemos hecho unos cuantos viajes, la cantidad de gente que nos escucha en muchas partes del mundo. Tenemos constancia de ello, ¿verdad? Tenemos mucha constancia, además porque a lo largo del programa vamos emitiendo esos saludos que nos mandan los oyentes desde cualquier parte del planeta, a través del correo electrónico, nos escriben en las redes sociales, están presentes, y nos gustaría tener ese contacto esta nueva temporada también. Por eso os pedimos que continuéis mandándonos esos saludos desde cualquier lugar en el que os encontréis, porque escucharéis la voz aquí en las ondas y seguro que os hace ilusión. Vale, forma de hacerlo a través de las redes sociales, a través de nuestro correo. Exactamente, con vuestro propio teléfono móvil grabáis un saludo, dejáis que se escuche un poquito el ambiente en el que os encontráis y nos lo mandáis por correo electrónico. Nuestro correo electrónico, os recuerdo que es espacioenblanco@rtve.es. Yo este año me he asombrado porque estábamos en el sur de Tailandia y de repente nos encontramos con dos españoles, dos personitas encantadoras que decían, ¿ves cómo los escuchamos? En Guatemala, no recuerdo dónde era, en Guatemala también había un ingeniero español que estará escuchando seguro, que hace perforaciones, que decía, os llevo escuchando un montón de años en muchas partes del mundo. Saludos para todos, es un placer. Y hay un teléfono, un WhatsApp que hemos incorporado, que lleva nuestro compañero Ramón Álvarez, que dentro un poquito vendrá a contarnos cosas que adelantamos si quieres. Así es, recordamos que la sección se llama Recuerdos del Espacio en Blanco, donde podéis mandar un mensaje a un WhatsApp al 652035934, lo repito, 652035934, pidiéndole a Ramón pues alguna entrevista que recordéis que se haya emitido en el Espacio en Blanco, en nuestro histórico, algún momento clave, y intentaremos recuperarlo. Ramón lo busca y si lo tenemos, volvemos a emitir. Y tenemos premios esta noche, un teléfono abierto, 900-137-137, teléfono de llamada gratuita por si quieren llamarnos, y enseguida vais a atender el teléfono, ¿verdad? Así es, enseguida nos vamos para allá. Saludar a Antonio Baena, nuestro webmaster que está aquí esta noche. Buenas noches. Luego te tocará hablar. No te cantamos el cumpleaños feliz porque te pones... Y a unos cuantos amigos que han venido a vernos también. Buenas noches. Este es el Espacio en Blanco. Comenzamos nueva temporada y ya estamos listos de nuevo para entrar en esos mundos mágicos que nos gustan. Muchos serán los argumentos a los que deseamos pasar revista. Nuevos misterios que se asomarán a este Espacio en Blanco, que ahora se abre ante nosotros. Y para comenzar, nos vamos a la búsqueda de leyendas que dejan huella. Huellas que seguiremos por nuestro país. Los primeros pasos los encaminaremos tras los ecos de demonios y maldiciones. Seguiremos a la búsqueda de gigantes y otros prodigios. Y terminaremos caminando por la ruta de las caras. Será uno de nuestros temas. Seguiremos con un asunto que vuelve de nuevo a la actualidad. Uno de vuestros favoritos, los ovnis. Nuevos casos, nuevos testimonios, nuevos testigos se acercarán al programa. Todo ello es parte de lo que os hemos preparado para hoy. Disfrutarlo. El Espacio en Blanco se vuelve a abrir ante nosotros. Con esa música entramos ya para saludar a nuestro primer invitado, Jesús Callejo. Buenas noches, don Jesús. Nueva temporada, primer invitado, queríamos que lo
lo inauguraste tú, un poco como continuación de ese viaje que casi terminamos en la anterior temporada de esa España fabulosa. Escritor, ¿cómo sabes tanto de historia? ¿Lees mucho? Bueno, la verdad que yo creo que la historia es el sustrato un poco de todos los que somos curiosos, ¿no? A partir de la historia empiezas luego a indagar por otros terrenos, pero yo creo que la historia es básico para cualquiera, con independencia de su profesión o de su afición. Conocer algo de historia, algo, no hace que sea mucho, te da una perspectiva global para entender muchas cosas de lo que está pasando ahora mismo. Pero tú conoces mucha historia, ¿eh? Bueno, lo intento. Eres abogado. ¿Cuántos libros llevas escritos ya? Empezaste en las primeras ediciones del Espacio en Blanco, sí, hablando de gnomos y seres elementales y todo ese tipo de historias fabulosas que siguen existiendo ahí, ¿no? Sí, bueno, eso fue mi primer libro, el que escribí con Carlos Canales, se llamaba Duendes. Luego se termina la trilogía de Duendes, Hadas y Gnomos. Y entre medias hubo otro libro que también se ha convertido en clásico con el tiempo, que es Seres y lugares en los que usted no cree, donde no solo exponemos unos cuantos casos de personajes extraños, malditos, misteriosos, sino que intentamos dar como una teoría, ¿no? Un poco lo que hay alrededor de toda esta casuística en la que la mayoría de la gente no cree, pero que sin embargo se siguen produciendo de forma reiterada. Es como si fueran aparte o al margen de la razón. Entonces nos interesaba mucho ese título, además, porque en el fondo es poner sobre el tapete cantidad de testimonios que nuestra razón nos impide creer, porque entonces tendríamos que cambiar nuestro sistema de valores, pero que las leyendas, tradiciones, testimonios son recurrentes a la hora de afirmar que ciertos personajes o ciertos lugares, vamos a llamarlos dimensionales, pues han formado parte no solo del folclore, sino también de las creencias de un pueblo. Y es curioso cuando sales un poco de ese mundo tecnificado en lo que nosotros vivimos, cómo la gente sigue creyendo en esas cosas. Lo hemos podido ver este año, por ejemplo, en Guatemala, cómo la gente cree en esos seres pequeñitos. En Tailandia tienen una creencia, en Asia también increíble, que sobre todo esto, ¿no? ¿Hemos perdido algún mecanismo nuestro en nuestro cerebro que nos impide ver esa realidad? ¿O nos la han tapado? ¿Nos la han...? Sí, yo creo que ha habido ahí una especie de conspiración perversa, porque hasta el siglo XVIII este tipo de creencias eran muy habituales, es decir, no se desligaba el mundo de la razón del mundo de los sueños, pero cuando llega un poco la industrialización, cuando llega el siglo de la razón, se empieza a pensar que todo esto que formaba parte de las tradiciones, de las leyendas, pero de las leyendas esenciales de un pueblo, no de los cuentos de viejas, sino de cosas que estaban pasando y que luego se contaba al calor del hogar o al calor de una chimenea, ese tipo de cosas, ese mundo de la tradición queda un poco relegado con el mundo de la industrialización. Yo creo que fue un error, porque intentar desligar un poco lo que antiguamente se llamaba el mundo de la iglesia y el mundo de la razón, o el mundo de la espiritualidad y el mundo del raciocinio, yo creo que es un error, porque nuestra mente está además condicionada para que tengamos esos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, donde se permite todo, es decir, donde la intuición es tan valiosa como el razonamiento, como que tu forma de ver el mundo es importante cuando aunas esos dos hemisferios. Cuando te cercenan, cuando te quitan una gran parte de la esencia de un pueblo, que son este tipo de creencias, otra cosa es lo que hay detrás de cada una de ellas, ¿eh? Yo creo que de alguna forma eso lo hemos sentido hasta el punto de que mucha de esa literatura, o muchos, por ejemplo, de los que nos dedicamos a rescatar los misterios y sobre todo a recorrer estos lugares mágicos, algunos comentaremos esta noche, o a poner en solfa que estos personajes mitológicos no solo están en los sueños o en las pesadillas o en los relatos, sino que también hay gente que ha tenido una vivencia que le ha cambiado la vida. Cuando todo este tipo de cosas las va relegando un poco al olvido, pensando que no tiene más trascendencia que el que lo cuenta, y el que lo cuenta a veces pues dicen que está como medio loco, yo creo que eso nos ha impedido ver la realidad en un amplio sentido de la palabra. Y cuando tú no conoces la realidad, desde luego, al final te imponen una realidad que no es la tuya. Entonces yo creo que no hay que perder nunca de vista el mundo de la razón, el mundo de los sueños, el mundo de la intuición, es fundamental. Vamos a intentar esta noche descubrir esa otra parte de la realidad. Director de La Escóbula de la Brújula, un programa que se emite los viernes. Los viernes de 10 a 12 de la noche. Este es nuestro invitado, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. Nos vamos de viaje a la búsqueda del diablo y alguna de sus obras. Muy bien. De esta intervención diabólica, el acueducto de Segovia, por ejemplo.
Al diablo se le debían dar bien los puentes, ya que también en Segovia dicen que trabajó a destajo durante una larga noche para acabar el acueducto y cobrarse así el alma de una bella joven. La leyenda cuenta que solo faltaba por colocar la última piedra cuando el primer rayo de sol golpeó el rostro del demonio, que indignado por su derrota, abandonó la ciudad junto a sus ayudantes, dejando el hueco en el acueducto, el mismo donde ahora vela la Virgen de la Fuencisla. Son solo unos ejemplos del paso del diablo por nuestras tierras. Hay muchos más, nos los cuenta nuestro invitado. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Un diablo muy trabajador, ¿no? Sí, Jesús. Muy trabajador y muy tonto, porque nunca consigue su objetivo. Al final hace un puente en una sola noche, pero siempre queda burlado. Nunca se lleva el alma de la persona con la que ha hecho el trato. Siempre el gallo canta antes de tiempo, por lo tanto le sorprende el amanecer. En este tipo de cuentos, porque son cuentos, en estas leyendas populares, lo que hace referencias a dos cosas que yo creo que son muy importantes. Por una es cómo les debió impresionar a nuestros antepasados ciertos puentes, por ejemplo el acueducto, fíjate, un acueducto romano, que al final se tienen que inventar una leyenda donde aparece un demonio para justificar esa gran obra de ingeniería, esa gran obra de arquitectura. Eso también se da, por ejemplo, en la toponimia de lugares naturales, en barrancos, en hoces, en gargantas del diablo, que siempre, o del diablo del infierno. Fíjate que se utiliza una toponimia parecida, pero siempre dando a entender el asombro, lo imponente, lo asombroso que tiene ese lugar natural. Y si es un lugar artificial, es decir, un puente, por ejemplo, pues tiene que andar siempre por ahí el demonio. Si estamos hablando de un monumento megalítico, casi siempre hacen referencia a gigantes, hacen referencia a brujas, a duendes, a hadas, es decir, personajes sobrenaturales que como si nuestros antepasados no hubieran sido capaces de construir aquello. O sea que eso es uno de los leitmotiv importantes en estas leyendas. Y la segunda, que este demonio no es un demonio mayor, es un demonio menor, porque eso es burlado, al final siempre queda como un estúpido, no consigue su propósito, y es un poco como diciendo, ves cómo se le puede engañar, o sea, le puedes utilizar para tus fines, pero luego le engañas con un ardid cualquiera. Entonces siempre el demonio queda mal parado y no tiene nada que ver con el tentador de almas que aparece en otras leyendas. No he dicho que tu último libro, tu última obra es La España fabulosa, leyendas que dejan huella, que es un poco lo que estamos analizando. Sí. Aquí hablas del sillón del diablo. ¿Dónde está esto y qué significa este sillón? Está en Valladolid. Es un sillón que tiene una maldición añadida, lo cual le da un marchamo de sobrenaturalidad mayor, ¿no? Claro, que algo se llame el sillón del diablo y además que ese sillón lo puedas ver, que no quede como una leyenda etérea, pues es mucho más llamativo. Aquel que lo quiera ver, ya no digo tocar, porque ya no digo sentarte, porque tienes además una cinta roja para que no te puedas sentar, porque acarrea unas funestas consecuencias según la tradición. Y te lo cuento de forma muy resumida. Resulta que había un médico en el Valladolid del siglo XVI, Andrés de la Proaza se llamaba, que tenía unos conocimientos por encima de la media, y esos conocimientos que le permitían pues diagnosticar enfermedades y saber un poco la solución, pues rápidamente el vulgo empezó a rumorear de que no eran normales, ¿no? Que a lo mejor había hecho un pacto con el diablo, y más cuando un niño desaparece y se le busca, la Inquisición toma cartas en el asunto y encuentran en su casa efectivamente el niño diseccionado, porque parece que había hecho una autopsia en épocas en que estaba prohibido. Bueno, razón de más para que la Inquisición tomara cartas en el asunto. Al final le procesan a Andrés de la Proaza, y ¿qué ocurre? Que en el interrogatorio pues él confiesa que él tenía y tiene en ese momento un sillón frailero, como se llamaba, que se lo había pasado un nigromante de Navarra por unos servicios médicos prestados. Pero tenía como una condición, dice, cada vez que te sientes en ese sillón tú adquirirás como conocimientos infusos gracias al diablo, ¿no? Que te va a dar una especie de conocimiento, de sabiduría innata, pero, ojo, a cambio de vender tu alma, pero nadie se puede sentar en este sillón que no sea licenciado en medicina. Bueno, el hecho es que al final le condenan a muerte, este licenciado, este médico, muere ahorcado, y del sillón queda relegado, se pierde con el paso del tiempo el sentido y el significado que tenía este sillón del diablo, y cuentan que en el siglo XIX un par de bedeles, imprudentemente, que habían olvidado esta leyenda, se sentaron para echar una cabezadita, y a la tercera vez
pues murieron. No se sabía muy bien la causa y el efecto hasta que el segundo también muere. Entonces alguien recordó que en el siglo XVI existía esta leyenda y esta maldición referente al sillón del diablo. Y desde aquel momento lo colgaron en el techo para que nadie tuviera acceso, pensando que era el causante del maleficio. Pero bueno, cuando se hizo este Museo de Arqueología en el Palacio de Fabionelli en Valladolid, se pensó con buen criterio que para adornar la sala del siglo XVI, pues qué mejor que este sillón, donde además hay una cartela que lo dice claramente: sillón del diablo. Pero con la condición, no lo dicen expresamente, pero con la condición de que no te sientes, no vaya a ser que no seas licenciado en medicina y seas la tercera víctima. Hemos querido volver a contar la historia, la avanzaste la otra vez en el programa. Sí, lo conté. Sí, porque nos han venido algunos datos de dónde estaba, de nuevo preguntaban, ahí tenéis todos los datos y no os sentéis en ese sillón. La mano del diablo, una cruz de Cuenca, ¿esto? Bueno, ahí tienes una leyenda muy curiosa que tiene distintas variantes. La de Cuenca para mí es la más llamativa porque es una leyenda que deja huella. Es decir, ya no estamos hablando de las correrías que hace el diablo en busca de almas para tentarlas y para llevarlas al infierno, sino que en este caso es la misma mano del diablo el que queda depositada en esta cruz, la cruz del convertido la llaman, que está cerca de la ermita de las Angustias en Cuenca, y que básicamente se refiere que en el siglo XVIII un joven galán intentando conseguir los amores de una joven desconocida que estaba en la fiesta, pues la tiró los tejos y mira tú por dónde, esta joven llamada Diana, ya el nombre es bastante significativo, pues era el diablo pero vestido de esa guisa. Al final el joven descubre que es un diablo, más bien una diablesa, porque tiene pezuñas en lugar de pies, se echa a correr. Estamos hablando de una noche especial, dice la leyenda, que la noche de Todos los Santos, imagínate, echa a correr la diablesa, que en el fondo es una lamia. Las lamias la describen las leyendas como mujeres muy guapas, pero que tienen luego pezuñas, y eso delata su auténtica naturaleza. Y él se pone en sagrado. ¿Cómo se pone en sagrado? Cuando entras en una ermita, entras en una iglesia. Y la diablesa, esta tal Diana, esta lamia, por la rabia que le dio, entonces puso la mano en la cruz de piedra, como diciendo, te has salvado, pero ya te espero en la siguiente, y esa mano sigue ahí. Es curioso, es una cruz que se ha reconstruido varias veces, pero el trozo antiguo, el trozo donde aparece una mano con una especie de garras, una mano bastante sobrenatural, ahí queda, ¿no? Entonces, bueno, pues no deja de ser... ¿Cruz de piedra o de madera? Es de piedra, es una cruz de piedra bastante antigua, aunque está muy reconstruida. Ahora el que la vea verá que dice, bueno, si esto es nuevo, pero el trozo donde está esa mano, que es un bajorrelieve en definitiva, ese es el que se ha mantenido, y en teoría es un bajorrelieve del siglo XVIII, que es cuando surge esta leyenda que tiene esa singularidad. Si alguien quiere ver la mano y conocer esta leyenda que yo he contado sucintamente, pues seguro que sentirá un pequeño escalofrío. Hablemos de aquelarres, el aquelarre de Barahona. Sí. Tiene que ver con diablos y con diablesas. Bueno, tiene que ver con, tú lo has dicho, las brujas están muy asociadas al diablo, siempre se decían que eran las acólitas del diablo, pobrecillas, ¿no? Ya sabes que la caza de brujas, esa infame caza de brujas que hubo en la historia de Europa durante 3 siglos, ni más ni menos, duró bastante, fue también una caza misógina, fue una de caza mujeres contra la mujer. Liberadas, ¿no? Totalmente liberadas, y que en algunos casos tenían ciertos conocimientos herbolarios, eran curanderas, eran mujeres, pues bueno, pues que hacían lo que podían para sobrellevar, ¿no?, su vida, y muchas veces pues una vida bastante miserable. Pero basta que el diablo, fíjate, y además dicho por las grandes autoridades eclesiásticas y civiles de aquella época, que el diablo prácticamente estaba en todas las esquinas, que había que tener cuidado con él, que el mayor peligro del diablo era pensar que no existía. Bueno, pues todo eso, y sobre todo el pistoletazo de salida que le da el famoso Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, pues hubo toda una histeria colectiva alrededor, sobre todo de mujeres, porque el 80 y tantos % de los procesos inquisitoriales eran contra mujeres. Luego estaban los brujos, pero los brujos eran como los engañados por las mujeres, ¿no? Las mujeres decían que tenían como más poder de seducción a la hora de llevar al hombre por mal camino. Y esto lo decía, pero gente supuestamente inteligente que había en aquel momento, ¿no? Y entonces son tratados de jurisconsultos, son tratados de abogados, de obispos, de papas, que
consideraban benéfico que se limpiaran determinados pueblos o localidades de estas brujas. Bueno, pues en España, como bien sabes, hay ciertos pueblos que se consideran así, el pueblo de las brujas, ¿no? Yo sé, desde Daimiel, por ejemplo, en Ciudad Real, hasta Zugarramurdi, en Navarra, y te podría citar otros cuantos más. Pero en el caso de Barahona, en Soria, se da también otra singularidad. En la mayoría de los lugares te dicen que hacían aquelarres, pero tú vas y no encuentras ya nada, no encuentras ningún vestigio. Pero en Barahona sí. Encuentras el confesionario de las brujas. Y esto es lo interesante. Alrededor, muy cerca del pueblo, no está en el casco urbano, no está en el castillo, tienes que ir a una zona, está a 1,5 kilómetros más o menos, y te encuentras como una especie de piedra, de monolito, de pequeño menhir, con una cruz grabada en la cúspide de esa piedra, y tiene un agujero, un orificio de unos 15 centímetros, no mucho más, y lo llaman el confesionario del diablo. ¿Por qué? Y aquí entra, por una parte, la tradición de que es verdad que en Barahona, y además en el proceso inquisitorial de Cuenca, que era como el tribunal que juzgaba todos los casos de la zona, pues se sabe que, por ejemplo, la Morillas o la Ensarona, en fin, los distintos nombres de las brujas que había en aquella época, confesaron todo lo inconfesable sencillamente por la tortura a la que eran sometidas. Y una de las bobadas que decían, porque eran bobadas, aparte que volaban con escobas y tal, en fin, todo ese prototipo de la bruja, que nunca nadie vio volar a una bruja en una escoba, ya sabes que tiene que ver más con las plantas, solanáceas, en fin, los alucinógenos que ingerían o se untaban. Sí decían que en ese lugar el diablo, en el aquelarre que hacían, porque el aquelarre se hacía en ese sitio donde está este pequeño menhir, esta piedra, ahí el diablo las confesaba. Es decir, que las brujas iban allí, ponían la cabeza o su boca en ese pequeño orificio, y entonces de alguna forma hacían, bueno, pues un remedo paródico de lo que es la confesión de la Iglesia. Sabes que un poco el satanismo lo que busca es cambiar el orden de todo lo que se hacía en los actos litúrgicos. Y entonces el diablo pues las confesaba, donde ellas, en lugar de confesar los pecados, confesaban las virtudes, con lo cual era todo lo contrario. Y esa piedra y ese mojón, con ese agujero circular, todavía se conserva, y se dice que es el confesionario de las brujas. No tiene, como te puedes imaginar, ninguna credibilidad esos testimonios, pero no deja de ser significativo que en ese lugar donde se hacían estos aquelarres, otro era Cernégula, por ejemplo, en Burgos, pues en Barahona sí se conserva esta piedra, este confesionario de las brujas, y desde luego cuando yo he ido allí, el hecho de que estuviera esa cruz, que yo creo que es posterior, era para cristianizar un lugar pagano que sin ninguna duda sí que hacían rituales de distinto tipo, y ¿por qué no? Aquelarres. Pero ojo, los aquelarres que piensa la gente no los que realmente se hacían. Los aquelarres eran conciliábulos de brujas, pero para compartir conocimientos. ¿Qué tipo de conocimientos? Casi siempre relacionados con la salud, con las hierbas, en fin, con la forma de vivir de un pueblo y de una época en la que lo que se perseguía sobre todo era cómo llegar al día siguiente. Y la única forma de llegar al día siguiente es tener una serie de conocimientos que te permitieran sobrevivir. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional, nuestro teléfono 900-137-137 por si quieres intervenir. Nómadas. Entrando en la ciudad, el río tiene esta forma de luna, es un símbolo que aparece desde la Edad Media en las armas de Burdeos, el puerto de la luna. La guardiana del Garona, Burdeos la Rubia, una ciudad de piedra caliza en la llamada Dulce Aquitania. El tradicional desayuno de un buen bordelés, es decir, tomar ostras, paté y pequeñas salchichas. Nómadas, con Álvaro Soto. La mesa es algo muy serio en la capital francesa del vino. Los domingos a las 7 de la mañana, como siempre, mejor, en Radio Nacional de España. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Jesús Callejo esta noche como invitado central en esta primera parte del programa. El diablo está en todas las partes de nuestro país. Vamos a La Gomera. Hay una maldición gomera contra los perros. Sí, los perros malditos llaman, incluso los perros josicos, que nunca he sabido lo que significa, pero lo dice. Bueno, la historia es curiosa. Yo la descubrí hace muy poco, el año pasado, gracias a que fui a La Gomera, y Carlos Simancas, que es bueno, pues un buen amigo y además como un cronista que recoge todo este tipo de testimonios insólitos de su isla, pues me dijo algo que, claro, me picó la curiosidad. Me conoce y dice, ¿quieres que te enseñe algo que te va a sorprender? Digo, venga, vale. Entonces estábamos en la capital de La Gomera,
y me lleva pues a la iglesia, ¿no? A la parroquia de San Sebastián, y entonces allí me encuentro con algo que ya él me había advertido, pero no me lo quería enseñar directamente, y es que en el altar, bueno, en uno de los 2 altares que tiene, pues hay una inscripción en un tipo de letra muy del siglo XVIII, que apenas se veía porque no estaba muy claro, pero que me decía que estaba relacionado con un fresco, con un gran cuadro que estaba en la parte izquierda de la iglesia. Y ese gran cuadro era una batalla naval de un intento de invasión por parte de la flota inglesa, comandada por el almirante Charles Wickham, en el año 1745, donde casi llegan a invadir la isla. Entonces se salvan por el famoso Silvo Gomero, que lo pasaron de montaña a montaña, y bueno, gracias a eso la guarnición evitó que se produjera ese desembarco, que pudo haber traído consecuencias bastante nefastas. Y al parecer, desde aquel momento a los ingleses pues no les caían muy bien. Lógico, si te quieren invadir tu isla, pues en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y en lo que me contaron, y luego yo lo pude ver y lo pude fotografiar, es que en el altar, fíjate en qué lugar tan sagrado, habían escrito una maldición contra los perros malditos. Y además se repetía 2 veces. Había, además de una serie de oraciones, de invocaciones a la Virgen, este párrafo era muy llamativo. Entonces, claro, eso de perros malditos, hocicos, eternamente seréis malditos, amén, una cosa similar, dices, qué raro, ¿no? Esto parece que no pega en un templo cristiano. Y la interpretación es que posiblemente era para que estos ingleses ya no volvieran otra vez a aparecer por allí. Y qué mejor lugar para que esa especie de conjuro, de maldición, surtiera más efecto que colocarlo justo en el altar de la iglesia principal de La Gomera. Entonces, por ahí irían los tiros. Es verdad que es muy difícil ver y que de alguna forma pues se ha descubierto ese mensaje oculto, que tampoco era necesario que la gente lo leyera, sino que ya sabes que el poder de las palabras, y más cuando las escribes, pues tiene una mayor resonancia. Entonces, bueno, me llamó la atención, y de ahí esa maldición gomera, supuestamente no a los perros, pobrecillos los perros malditos, sino un apelativo totalmente desdeñoso contra los que intentaron invadir la isla, que era el almirante Charles Wickham. Antes de dejar Aventuras del Diablo para seguir buscando gigantes, el lugar que más te llama la atención donde el diablo ya deja una huella. En 30 segundos, si puedes. Sí, mira, te lo resumo. En San Millán, en el monasterio de Suso, que es el monasterio de arriba, me encontré también con un monolito, con una piedra, con una cruz de hierro encima de la piedra y con una inscripción muy llamativa, y que luego, si quieres, te la desarrollo, pero que me llama la atención. Tú lo ves, monasterio de Suso, y en esa inscripción ponía: aquí es donde San Millán luchó visiblemente contra Satán. Visiblemente. Ese adverbio, visiblemente, me llamó mucho la atención, porque dije, qué curioso que quede una huella del lugar exacto donde no solo luchó, sino que lo venció. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nos vamos a la búsqueda de gigantes y otros prodigios por nuestra geografía. En los impresionantes Berruecos, sobre una zona rocosa con formas fantasmagóricas y sugerentes, las tumbas siembran un terreno otrora sagrado para sus habitantes. Y en la época romana, los romanos de finales del Imperio, en época tardorromana ya, entroncando con la etapa visigoda, pues construyeron estas sepulturas en estos bloques graníticos, excavadas, como vemos, a cierta profundidad, y la roca es bastante dura, lo cual significa que debieron de estar mucho tiempo haciendo cada una de estas sepulturas. A partir del siglo VII, con la llegada de otros pueblos a la región, la gran mayoría de los sepulcros fueron saqueados y sus ajuares robados. Casi todas ellas tienen la forma de la cabeza para apoyar la cabeza del cadáver. Algunas, como en este caso, son dobles, lo cual implica que a lo mejor habría alguna relación de familia entre ellos. Y tienen la parte superior una canaladura para poder desviar el agua de lluvia y que no entrara adentro. A excepción de Lux, esa pista que dejó el destino en forma de palabra, el resto de la inscripción que salpicaba el cuerpo de ese insólito ser fue borrada por el tiempo. Probablemente, el mensaje que esta extrañísima lápida contenía no se conozca jamás.
Sepulturas de gigantes en nuestro país. ¿Existieron? Nuestro invitado nos da más datos. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Gigantes, los hay en España también. Ahí escuchábamos una crónica de algunas tumbas que se habían encontrado gigantescas en algunas partes de España. Claro, depende un poco lo que tengamos por gigantes. Claro que ha habido personajes gigantescos desde un punto de vista mítico, pero del cual no tenemos constancia histórica, pero luego sí tenemos constancia de personajes gigantes de más de 2 metros, que sí sabemos su obra, sus aventuras y sus desventuras. Y en el libro sí intento referirme a ellos. No tanto, ya digo, los personajes míticos, en fin, siempre se hablaba, así que los guanches, por ejemplo, pues tenían una altura descomunal, o incluso los patagones, ¿no?, cuando llega a Magallanes. Me refiero ya a más personajes nuestros, más cercanos, y cuento un par de casos que me llaman la atención, sobre todo del siglo XIX, a pesar de que ciertos reyes míticos, bueno, no tan míticos, también tiene toda una trascendencia histórica. Por ejemplo, Sancho VII el Fuerte, ¿no?, el Sancho de Navarra, tenía una estatura monumental, hasta el punto que su tumba, que está en la Real Colegiata de Roncesvalles, en Navarra, esa tumba que dice que está hecha a tamaño natural, en la tumba encima está la estatua yacente de Sancho el Fuerte. Y la estatua yacente, si realmente es verdad lo que dice la leyenda, que está a tamaño real, realmente el que tenía, pues estamos hablando de más de 2,20 metros. 2,20 metros. Imagínate qué tierro, ¿no? Vaya rey, por eso lo llamaban el Fuerte, ¿no? Bueno, también Maximiliano, por ejemplo, primero, el padre de Felipe el Hermoso, tenía también una altura increíble, estamos hablando del siglo XVI, y este hombre pues decía eso, que pasaba también de los 2,20 metros y que era imponente, bueno, hasta el punto de que comía tanto, que murió de una indigestión de melones, o sea que el pobre Maximiliano I así le fue. Bueno, pues con independencia de estos casos, que los hay, incluso se han encontrado tumbas con un tamaño considerable, siempre y cuando estamos hablando de eso, pasando de 2 metros. Para que te hagas una idea, Pau Gasol son 2,15 metros. Todos los que vamos a hablar tienen más de 2,15 metros. Imagínate si ya Pau Gasol impresiona ahora lo que podía impresionar en el caso, por ejemplo, del gigante extremeño. El que quiera ver el esqueleto del gigante extremeño, porque son leyendas que dejan huella, a mí me interesa rescatar aquellos sitios y aquellos que se pueden ver, ¿no?, que tú puedes ver, que los puedes fotografiar, en algunos casos los puedes tocar, porque yo creo que eso es lo bonito, ¿no?, de la leyenda. Bueno, pues el que vaya al Museo de Antropología de Madrid, el que está al lado de Atocha, y vaya a ese museo casi de curiosidades que en su momento hizo el doctor Velasco, pues se puede encontrar con una curiosidad llamativa. Por una parte es este esqueleto del gigante extremeño, que obedecía al nombre de Agustín Luengo. Él era de Puebla de Alcocer, de un pueblo de Badajoz, y padecía de acromegalia, es decir, una enfermedad, un problema de la glándula pituitaria que hace pues que la glándula del crecimiento pues se siga desarrollando continuamente, y claro, es gente que no vive demasiado tiempo precisamente por esa anomalía genética. Entonces, ¿qué ocurre? Que a Agustín Luengo le encuentra el doctor Velasco. El doctor Velasco era muy aficionado a recoger este tipo de testimonios, y fíjate, y más de un gigante, que en este caso medía 2,33 o 2,34, wow. Estamos hablando todavía de una altura mucho más considerable. Y hace algo muy curioso con Agustín Luengo, y es comprarle en vida su cadáver. Sí. Sí. Este hombre, tú te puedes imaginar, el ser tan gigante, su medio de vida era prácticamente ir a las actuaciones circenses. Le llevaban los circos de aquí para allá y ganaba lo que ganaba, no tenía más oficio ni beneficio. Y entonces le compra su esqueleto, porque él le quería momificar, le compra en vida y le da 3.000 pesetas de la época. Que era mucho dinero. Que era bastante dinero. Pero no la da de golpe, porque sabía que tenía una vida bastante licenciosa, y dice, mira, yo te doy 1.500 pesetas ahora y cada mes vas a recibir 2,5 pesetas. Que era, para que te hagas una idea, 2 jornales de lo que cobraba un albañil. O sea, que una cantidad suficiente. ¿Qué ocurre? Que este hombre dice, bueno, pues ya está, con este dinero me doy a la buena vida. Entonces le dio pues por ir a todos los tugurios, por beber, ir al burdel de la Antonia, gastar casi todo su dinero con una de las prostitutas favoritas suyas, de tal manera que, mira tú por dónde, te lo cuento ya de una forma muy rápida, porque bueno, es bueno conocer un poco la historia personal que hay alrededor de este esqueleto que se puede ver en el Museo de Antropología.
Y este hombre al final, pues eso, con tanto exceso que hacía, justo la Nochevieja del año 1875 se muere en una acera de Madrid. Ahí tirado. Y el doctor Velasco... ¿Pero de qué muere? ¿Se sabe? Sí, parece que tenía una tuberculosis ósea, y entonces, bueno, pues aparte de muchas cosas y de la mala vida que se estaba dando, pero una tuberculosis ósea que junto con la acromegalia, pues evidentemente no viven demasiado tiempo, ¿no?, estas personas. Pero claro, cuando muere, él no se le avisan al doctor Velasco con tiempo suficiente para ir y coger el cadáver y embalsamarlo. Cuando le avisan ya había pasado un par de días y ya el cadáver ya estaba, por decirlo así, inservible. Pero dice, bueno, pues me quedo con el esqueleto, ¿ya qué le vamos a hacer? Si no, ahora mismo tendríamos la momia de Agustín Luengo. Lo curioso es que cuando tú vas a Puebla de Alcocer hay un museo de él donde tú puedes ver su sombrero, sus guantes, su silla, y todo es gigantesco. Parece que estás en una especie de museo en lugar de miniaturas del gigantismo, y corresponde a este personaje, igual que un coetáneo suyo que fue el gigante de Alzo en Guipúzcoa, algo parecido, mucho más listo porque vivió más tiempo. Fíjate que este gigante extremeño murió con 26 años tan solo. Sin embargo, el gigante de Alzo, que tenía más o menos 1 o 2 centímetros más, pues vivió más tiempo, vivió hasta los 43 años, pero por lo menos dejó rica a la familia. El problema de Agustín Luengo es que no dejó rico a nadie y murió precisamente como causa de su inconsciencia. Él pensaba que iba a vivir mucho más y mira tú por dónde, tanto él, que no llegó a disfrutar de todo el dinero que le dio, como el doctor Velasco, que tiene también una historia truculenta alrededor, ninguno de los dos llegaron a cumplir su sueño, su deseo, pero el que quiera ver su cadáver, en este caso sus huesos, puede ir a 2 sitios, al Museo de Antropología, y lo que yo descubrí mientras estaba haciendo esta investigación, cuando fui al Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, me encontré con otro esqueleto que ponía en la cartela gigante extremeño. Digo, toma, resulta que hay 2 gigantes extremeños de los que solo tenemos la filiación de uno. Hay otro gigante extremeño del que no sabemos nada y que también el doctor Velasco llegó a comprar su osamenta. Estos gigantes no tenían nada que ver con esa otra teoría de los venidos del cielo, que se juntan con las hijas de los hombres. Y... No tiene nada que ver con los Nephilim, con los Anunnaki, ni nada parecido. La gigante Eugenia, brevemente, si puedes, antes brevemente te digo, a otra ruta. Bueno, fíjate, esto es una cosa curiosa y un poco también da un poco idea de la época que vivimos. Y de la que cuando había un nacimiento extraño y alguien, por ejemplo, que se salía de la norma, no era nacimientos monstruosos, como así los definían, pues eran exhibidos en la corte. Y en este caso, mira tú por dónde, nace una niña con un gigantismo bastante considerable en Barcelona, en un pueblo de Burgos. Bueno, pues cuando tenía 6 años más o menos, ¿qué hacen? Que la llevan a la corte. En la corte que había en aquel momento era del último Austria, que era Carlos II el Hechizado, que en fin, que también el hombre se las traía en cuestiones genéticas. Pero, ¿por qué se hacían este tipo de cosas? ¿Por qué se exhibían a estos niños, en este caso a esta niña, a la giganta Eugenia, como la llamaban? Porque de alguna forma consolaba también al monarca que había en aquel momento, que el hombre también pues dejaba mucho que desear en su aspecto físico, y es como diciendo, mira, hay alguien que todavía es menos agraciado que yo. Y entonces, bueno, la pobre chica fue exhibida, ¿no?, en alguna que otra corte, y sobre todo pues en la corte española, y a cambio pues la daban pues al fin algún dinerillo. Y aquí viene un poco lo interesante, y por eso conocemos también su historia, porque el pintor de cámara, que era Carreño Miranda, hace 2 retratos de ella, uno vestida y la otra desnuda. O sea, para que veas un poco también esa ignominia de un poco de escarnio que no venía a cuento, pero como diciendo, fíjate, es tan impresionante vestida como desnuda. Y para colmo, los 2 cuadros los titula La monstrua vestida y la monstrua desnuda. Dice, hombre, llamarle monstruo, porque se considera que una especie como de monstruosidad de la naturaleza. Y la otra parte, es decir, la parte también que ha dejado huella no solo en estos 2 cuadros de Carreño de Miranda, sino que, como era la de Avilés, en Avilés hay una estatua donde se representa también a la giganta Eugenia. Entonces, bueno, es un caso muy representativo de cómo aquellas personas que tenían malformaciones genéticas o tenían alguna anomalía, pues eran exhibidas o eran mostradas. En el caso del gigante extremeño, en el gigante de Alzo, pues en los circos, y en este caso, pues iban de corte en corte. Estos casos que has contado son por deformaciones o problemas físicos, ¿no? Sí. Pero ¿qué opinas, un poco por cerrar el tema de los gigantes? ¿Crees que han podido existir una raza, como se dice, de gigantes que no se sabe un poco su origen, no se sabe de dónde han podido venir y que están repartidos por todo el planeta? Particularmente yo creo que sí, porque además no
no repugna un poco lo que sería la teoría histórica oficial. Es decir, se sabe que ha habido muchas razas, muchas etnias que han desaparecido. Y han desaparecido pues muchas veces pues por cuestiones de invasiones o sencillamente por endogamia, es decir, se han apareado entre ellos, al final acaban desapareciendo. Y el que haya tantas leyendas en todo el mundo, incluido en España, yo he recogido, como tú bien sabes, en estos libros que hemos citado al principio, pues he recogido muchas leyendas de gigantes, sobre todo en la cornisa cantábrica, ¿no? Que los llaman de distintas maneras, desde lo jáncano, el patarico, los mouros, los gentiles, todos hablan de una raza gigantescas, algunos con un solo ojo, otros con dos. Entonces, claro, cuando eso lo encuentras en prácticamente todas las culturas, se hablan de ese gigantismo. Cuando hablamos de gigantismo no estamos hablando de 4 metros, estamos hablando de gente que tenía más de 2 metros, pero que era impresionante, con una fuerza descomunal, además con un hirsutismo, que decir que tenían pelo por todos los sitios. De ahí viene un poco el mito del hombre salvaje, que también aparece representado en algunas iglesias, en algunas catedrales. Entonces, yo entiendo que sí, el que no se haya encontrado todavía tumbas o huesos es muy normal también, porque si hablamos de una época anterior a los 12.000 años, y que pudieron haber existido perfectamente, precisamente cuando se produce cuando se produce el deshielo, cuando la última glaciación, cuando ya desaparece, se sabe que el nivel del mar sube, y cuando sube el nivel del mar, muchas de las tierras que estaban cerca del mar han quedado anegadas. Entonces desconocemos prácticamente todas aquellas ciudades, culturas y civilizaciones que estaban cerca de las orillas o de los puertos de mar de aquel momento, porque ha subido una barbaridad. Entonces, para mí no hay pruebas, pero no rechazo para nada el que existiera algún tipo de raza de gigantes de un tamaño excesivo que luego generara muchísimas de las leyendas que conocemos, al igual que tampoco descarto que existieran razas de enanos que también generaran leyendas sobre gnomos o sobre personajes de la naturaleza. No hay que descartarlo porque encajaría perfectamente en las creencias populares, en ese pensamiento mágico que tenemos, y sobre todo que justificaría mucho de esas tradiciones. Algún día tendremos que hablar de ello. Sí, cuando quieras. 2:52, 1:52 en las Islas Canarias. Seguimos camino. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Seguimos de viaje por esta España encantada, llena de prodigios casi desconocidos para la mayoría. Nuestro siguiente destino, la Ruta de las Caras. Un lugar sorprendente en la geografía española, muy cerca del embalse de Buendía. El enclave está situado en Cuenca. Desde esta localidad conquense, aunque fronteriza con Guadalajara, parte una ruta que nos va a sorprender. Es un breve recorrido que hay en la pequeña península que se forma al norte de Buendía, entrando al pantano, y que consiste en un grupo de esculturas talladas en roca que representan figuras míticas, símbolos o dioses hindúes. La moneda de la vida nos da la bienvenida a la ruta. A partir de aquí, las caras que podemos ver son las siguientes. Krishna, una deidad hindú de 3 metros de altura. Chemario, más conocido como el gigante dormido, aunque recuerda más a un gnomo. Hay muchas más. Maitreya, de inspiración budista, o el chamán. No podía faltar la cultura americana, y Arjuna, un guerrero hindú de leyenda. Además de la monja o la dama del pantano, un clásico del rey Arturo. Y llegamos a la parte más tenebrosa, y en ella nos espera el duende negro y la muerte. La Ruta de las Caras. Conozcamos algo más de este asombroso lugar. 900-137-137. Nuestro teléfono está tranquilo ahora. Brevemente, ¿te quedas un ratito más después de las noticias? Claro. Poco te voy a tener, ¿eh? Yo he estado 1000 veces en el pantano de Buendía y desconocía esta Ruta de las Caras.
Qué curioso, ¿no? Sí, porque no lleva mucho tiempo. Bueno, realmente se empiezan a hacer en el año 1992. Están durante unos cuantos años, son modernas. Son modernas, sí, no estamos hablando de nada antiguo. Por desgracia, ya empiezan a deteriorarse o ya empieza a haber gamberros que las están mutilando, incluso están haciendo otro tipo de caras, pero más espurias, es decir, caras diferentes, más modernas y peor hechas. Esta ruta, claro, cuando tú la recorres, además, está entre pinos, es una ruta muy ecológica, siempre con ese paisaje, ¿no?, del pantano de Buendía, que es un poco lo que llaman el Mar de Castilla. Entonces es muy llamativa porque cuando lo hicieron, claro, yo, por lo menos en mi caso, yo quiero ver una intencionalidad. O sea, hay 18 rostros, muchos de ellos gigantescos, de más de 3 metros, de 4 metros. Como se decía, ¿no?, en esta introducción, hay muchos que tienen que ver con la mitología oriental, la mitología hindú. Ahí está Krishna, está Maitreya, está Arjuna, por ejemplo. Pero también te encuentras rostros como Beethoven, o te encuentras el Duende Negro, o te encuentras otro tipo de perfiles, de caras, algunas muy relacionadas con los espíritus de la naturaleza, pero otros con vírgenes. De hecho, hay una virgen, que le llaman también la Virgen del Pantano, hay una calavera. Entonces, lo que me llamó la atención de esta ruta es que creo que sí tenía una intencionalidad. Y esa intencionalidad es que empiezas con esa moneda del nacimiento. Fíjate qué curioso, es la primera cara, el primer rostro, el primer motivo que te encuentras, que en el fondo es el nacimiento. Es como que estás naciendo hacia ese camino que tú vas a emprender, que no deja de ser un camino iniciático. No lo olvidemos. Y la última escultura que te encuentras, o casi la última, porque luego se terminaría con una especie de vírgenes que hay, pero la última dentro de ese camino es una calavera gigantesca. Es decir, fíjate, empiezas con el nacimiento y terminas con la muerte. Y esa calavera además colocada en una especie de montículo donde tienes una vista impresionante también del pantano y de toda la zona. Entonces yo entiendo que sí, porque yo cuando recorrí la ruta la gente decía, esto es aleatorio, las iban haciendo mientras se les ocurría cualquier cosa. Algunas tienen un cartelito donde se dice claramente cuál es el motivo, otras no, otras tienes más o menos que adivinarlo, otras aprovechan de la forma caprichosa que tiene la roca, ¿no?, para hacer los rostros. Entonces es muy llamativo porque cuando lo haces con esa intencionalidad, como ese camino iniciático, un poco como ocurre también en otras rutas, por ejemplo la que yo menciono también del Camino Encantado en el concejo de Llanes, donde está plagado de figuras mitológicas asturianas, cuando lo haces con ese conocimiento, con esa convicción, sí que empieza a adquirir un cierto significado la ruta de las caras. Y todas esas rutas de las caras, hechas así como va del oriente al occidente, como va del nacimiento a la muerte, en el fondo, si lo haces como hay que hacerlo, es decir, en silencio, ¿no?, y viviéndolo, yo entiendo que es una de las rutas modernas que tenemos, porque son caras muy recientes, pero que te da ese toque simbólico a un lugar que ya de por sí es mágico, que es toda la zona de Buendía. ¿Se puede ir, entrar? Sí, es totalmente gratuito, está al aire libre, y ese es el problema, que mucha gente pues no tiene la conciencia necesaria, ecológica por una parte, y luego arqueológica, y se encargan pues a hacer pintadas, a decir que aquí ha estado fulanito y tal, y eso es una pena, ¿no? Siempre hay que ir a todos los lugares con respeto, y aunque este no tenga tradición, aunque no sea antiguo, pero para mí sí que sigue siendo un lugar mágico. ¿Se sabe quiénes fueron los artistas? Se sabe que fueron 2, no recuerdo ahora los nombres, pero son 2 personas que se empeñaron en hacer pues una obra de arte en plena naturaleza, lo que se llama un poco el land art, ¿no?, el arte natural. Entonces se encargaron de hacerlo durante unos cuantos años, llegaron solo a 18 figuras bastante representativas, y lo que yo no pude localizarles, porque me hubiera gustado entrevistarles, es dónde estaban ahora ubicados, ¿no? Se sabe que estuvieron durante un tiempo allí, yo pregunté en Buendía, pero no me supieron dar razón. Pero ahí ha quedado su obra, están sus nombres también en algunas de las esculturas, y no deja ya de ser un homenaje a esa tierra, que estamos hablando de la Alcarria, muy cerca de la otra Alcarria, las 2 Alcarrias que hay, pero en este caso la Alcarria conquense, muy poco conocida, como te has dicho, mucha gente va al pantano y sin embargo deja de lado esta parte tan mágica que tenemos pues muy cerca de Madrid. No me lo perderé.